De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de ustedes, los gentiles, ya que se me dio a conocer por revelación el misterio sobre el cual acabo de escribirles brevemente. Léanlo y vean cómo comprendo yo el misterio de Cristo, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo, por el Evangelio, del cual soy yo servidor por la gracia que Dios me dio con su fuerza y su poder. A mí, el más insignificante de los santos, se me ha dado la gracia de anunciar a los gentiles la riqueza insondable de Cristo e iluminar la realización del misterio, escondido desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Así, mediante la Iglesia, los principados y potestades celestes conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno, realizado en Cristo, Señor nuestro, por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en Él. Palabra de Dios. Te alabamos. Sacarán aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Él es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacarán aguas con gozo de la fuente de la salvación. Sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es excelso. Sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. Tañan para el Señor, que hizo proezas, anúncienla a toda la tierra. Griten jubilosos, habitantes de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Con gozo de la fuente de la salvación. Los poetas que nacen por las flores del camino, por el beso de las madres, por la sonrisa de un niño, por aquellos que se quieren, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprendan que si fuera el dueño de casa, a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo ustedes, estén preparados porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien en su Señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y a emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe,
y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos leyendo esta bella carta del apóstol San Pablo a los Efesios, donde ha venido anunciando el Evangelio como un misterio, como un plan. Aquí la palabra misterio sería más sinónimo plan, proyecto. No es algo que se esconde, sino algo que se tiene diseñado. Aquí el misterio se refiere a un diseño. Dios ha diseñado un plan, Dios ha diseñado un proyecto, y ese proyecto es un proyecto de bendición, un proyecto que no se agota en un grupo humano, en unas personas, no se agotaba en el pueblo de Israel, y nosotros diríamos hoy tampoco se agota en la iglesia. El plan de Dios es que todos los hombres se salven, y como San Pablo mismo lo dirá, todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios planea, eso es lo que Dios tiene diseñado, que todos los hombres se salven. En este texto de hoy que hemos leído, Él se presenta a sí mismo como un instrumento, aunque el más pobre, el más pequeño entre todos los apóstoles, pero que ha sido como ese canal de gracia que Dios ha utilizado para llegar también a los paganos. ¿Quiénes eran los paganos en tiempos de Pablo? Los que no eran judíos. Eso eran los paganos, los gentiles, que procedían de Grecia, que procedían de Roma, que procedían de Asia. Estos eran los paganos. Y por eso Pablo dice, el gran misterio de Dios que se nos ha revelado en Jesucristo es que Él quiere que todos seamos partícipes de sus dones, de su gracia, lo que Él llama la herencia. Así como cuando un padre muere, le heredan sus hijos, el deseo de Dios es que todos hereden, todos sean partícipes de la herencia, que es la gracia de Dios, el amor desbordante que salva, que se nos ha revelado en Cristo Jesús, por la fuerza del Evangelio, dice él, del cual es el canal de gracia para bendecir a los demás. A mí, el más significante de los santos, se me ha dado la gracia de anunciar a los gentiles la riqueza insondable de Cristo. Esa es la riqueza de Cristo, porque a través de Él se nos ha concedido la salvación a todos, no solo a judíos, sino a gentiles, y nosotros somos esa gentilidad. Así, mediante la iglesia, es decir, la asamblea ahora conformada por hombres provenientes del judaísmo y de la gentilidad, los principados y las potestades celestes conocen ahora la multiforme gracia y sabiduría de Dios, según el designio eterno realizado en Cristo. ¿Y cuál es eso que van a conocer las potestades? En una sociedad fundada en la estratificación, en las clases, y que de alguna manera excluye y margina a unos de otros, la iglesia se convierte en un signo de acogida, donde todos somos iguales porque somos hermanos, nos sentimos todos hijos de un mismo Padre, salvados todos en Jesucristo. Para todo el mundo, para ese mundo, la iglesia se vuelve ahora en concreto expresión de la sabiduría de Dios, y la iglesia se vuelve un testimonio de ese designio de Dios eterno que se ha realizado en Cristo Jesús, Señor nuestro, por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por medio de la fe en Él. Qué grandioso esto, hermanos, porque estamos en un mundo en el cual se vive la exclusión, la marginación. Hemos vivido incluso creyéndonos de alguna manera que somos mejores que otro, y hay algo como que el orgullo, que es el pecado que hay en ti, que te hace creer que tú eres mejor que otro. A veces te empiezas a creer que eres mejor esposo, que eres mejor esposa, que eres mejor hijo entre los hijos, que a veces eres mejor papá entre otros padres,
Y a veces empezamos a creer incluso que nosotros somos mejores en la iglesia que otros que están fuera de la iglesia. Y la palabra nos viene a decir que eso es un engaño. Y es un engaño del pecado que nos quiere hacer creer que estamos por encima de los demás. Y no reconocer que todos nosotros hemos sido redimidos, todos hemos sido salvados y que no hay pretexto para nosotros sentir que somos superiores a nadie. Y que todos estamos llamados a la salvación. Esa es la gran noticia del Evangelio, que todos estamos llamados a la salvación y ponernos a pensar que en cada ser humano hay un alma, y un alma que necesita ser salvada, un alma que necesita conocer a Jesucristo. Yo he tenido una gran preocupación siempre y es cuando la evangelización se vuelve de élites. ¿Qué quiere decir una evangelización de élites? Donde pareciera que el evangelio está destinado hacia ciertas personas y no a todos. Por ejemplo, podemos organizar jornadas evangelizadoras destinadas solo a jóvenes. ¿Y los viejos qué? O nos destinamos solo a los viejos, y los jóvenes y los muchachos qué. O nos vamos solo a las mujeres, ¿y los hombres qué? Y vamos como sectorizando, cuando la evangelización es a todos. A mí me da una gran preocupación, y yo cuando salgo aquí, por ejemplo, y voy a Lara y me encuentro a unos muchachos que están ahí pidiendo limosna, y luego voy al de uno y encuentro a otros, y yo, es el mismo, no, hasta que me enteré que son hermanos, y luego otro por acá, y yo me pongo a pensar, ahí hay 3 almas que necesitan ser salvadas. Y yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes han dado una moneda a esos muchachos? Yo mismo les he dado una moneda, pero ¿cuántos de ustedes han dicho, oye, necesitan a Jesucristo? Esos muchachos que están allí pidiendo limosna y que no pueden caminar, ni siquiera pueden mover los brazos porque tienen una enfermedad, necesitan a Jesucristo. Necesita que alguien les anuncie a Jesucristo. ¿Y quién les ha anunciado a Jesucristo a ellos? ¿Quién? Entonces nosotros creemos que no necesitan a Jesucristo. Y ahí hay unas almas que necesitan ser salvadas y conocer la multiforme gracia de la sabiduría de Dios. Entonces, ¿nos interesa eso? Entonces, esta palabra de hoy, de manera muy especial, nos invita a pensar que el Evangelio, que es para todos y que ha sido encomendado a la iglesia, como dice Pablo, para que los principados y potestades conozcan esta manifestación de Dios, pues tenemos que llevar el Evangelio a todos, absolutamente a todos. El Evangelio no puede ser de élites, no puede ser simplemente dedicados a unos grupos, a intelectuales, ¿no? San Pablo va a decir también cuando ve a una de sus comunidades, dice, aquí entre nosotros no hay muchos sabios. Aquí no hay muchos sabios, y ciertamente en las comunidades no había sabios ni entendidos. Estaba el pobre, estaba el esclavo, estaba el que era libre, estaba el que había venido de la prostitución. Es decir, a la comunidad cristiana llegaba de todo. No era un grupo, y Pablo los llama los santos, pero santos no porque ellos eran buenos, sino porque Dios había operado en ellos la salvación. Porque es la gracia de Dios. ¿Cómo quisiéramos entonces poder construir así comunidades donde no somos élites, sino donde nos sentimos todos hermanos? Y alguien pueda decir, yo soy hermano, este es mi hermano, y pueda levantar la mano y decir, yo vengo de la drogadicción y el Señor me rescató. Y pueda decir una hermana, yo era adúltera y el Señor me ha rescatado. Y pueda otro decir, pues yo era un político ladrón, corrupto, y aquí estoy. Es decir, sentir eso sería maravilloso porque el Evangelio opera, la sabiduría de Dios opera. Pero ¿eso ocurre entre nosotros? No. Nosotros lo que esperamos es como gente que todos sean santicos, todos que sean perfectos. Y no, la iglesia no se construye con perfectos, la iglesia se construye con pecadores. Y el Evangelio tiene que ir a pecadores, tiene que ir a ese muchacho que no puede caminar, a aquel que no puede hablar, a aquella mujer que está perdida, a aquel hombre. Allá tiene que ir el Evangelio. De eso se trata, porque el Evangelio es el designio de Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Nos lo ha insistido el Papa nos ha insistido. Una iglesia callejera es una iglesia que va al hombre de la calle. No es una iglesia que se queda allí como las maticas que metemos en los invernaderos. Ustedes han visto las maticas en los invernaderos. Todos ustedes cuando van a un invernadero se antojan de una mata. ¿Por qué? Claro, porque está bien bonita, bien cuidadita y todos quieren, compre la mata y llévesela para la casa. A los 3 días ya no está igual. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar en un invernadero que estar ahí en la vida de todos los días.
Pues bien, el evangelio no tiene que ir a los invernaderos, el evangelio tiene que ir a la vida, a la calle. Y el Papa Francisco nos lo ha insistido, una iglesia que callejea, una iglesia que va a la evangelización, que va al encuentro del hermano. Y encontramos que esta palabra tiene una fuerza y una realidad hoy para nosotros, a quienes como iglesia se nos ha encomendado, como a Pablo, el designio de Dios de que todos conozcan la verdad. Alabado sea Jesucristo.